Buenas noches, buenos días, amada familia. Me da gusto poder estar con usted. Pues ya son noche, ya son 11:07 de la noche. Bueno, pues yo espero que esté muy bien. Pues vamos con la clase titulado El Pastor y el Maestro. Estamos en la página 28, amada familia. Bueno, pues yo creo que ya con son como ya 5 clases con la cita de Efesios 2:20 que dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Bueno, pues aquí vemos que Dios habla a través del apóstol Pablo. Aquí le dice a los efesios y te dice a ti y a mí pues en este momento, que nos dejemos, que tenemos que edificarnos, pues tenemos que ser capacitados, ser corregidos, ser instruidos, ser moldeado, disciplinado, todo pues lo que conlleva a un crecimiento. Entonces, porque dice la última, porque dice, pues, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Recordemos que tú y yo somos instrumento en las manos de Dios. Cuando tú y yo le predicamos a alguien, no es usted, sino que es Dios hablando a través de nosotros, amada familia. Y dice cita memorizar, pues bueno, pues ya lo dijimos. Vamos a entrar al ministerio del pastor. Dice así: pastor proviene del griego poimen. Pastor proviene, que es una palabra griega. Pastor proviene del griego poimen, que significa pastor de ovejas. Bueno, ¿qué significa pastor? ¿Qué significa poime? Significa pastor de ovejas. Como un dato curioso, podemos decir que hoy en día el ministerio más difundido y reconocido es el pastoral, a pesar de que fue el último en desarrollarse, y que la palabra poimen solo aparece unas pocas veces en el texto bíblico del Nuevo Testamento. Ahora bien, a pesar de que las referencias no son muy cuantiosas, el ministerio pastoral está claramente definido en la Biblia, como podremos observar más adelante. El ministerio pastoral es maravilloso, pues es el contacto, cercanía que tiene con los miembros del cuerpo local o iglesia. Es sumamente estrecho y cálido. Cuando se hace referencia a la analogía de la mano y los 5 ministerios, el pastor es representado por el dedo anular o cordial de lac, dice cardia, corazón. Este es el dedo en que se pone el anillo de matrimonio. Por eso se dice que el pastor está casado con la iglesia. De este modo podemos entender que el Señor Jesús es el mayor ejemplo de lo que debe ser una figura pastoral. Juan 10 del 1 al 16. Vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, amada familia. Juan 10 del 1 al 16. Y dice así: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta, dice que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas las siguen, porque reconocen su voz. Pero jamás seguirá a un desconocido, más bien oirá de él, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar
el ladrón no viene más que robar, matar, destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas, huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importa las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, y así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, a un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿verdad?, el ejemplo que está dando Jesús aquí. Y dice, ¿verdad?, al principio los que han venido, bueno, son ladrones. Dice, bueno, vemos cómo es que Jesús mismo pone el ejemplo para un pastor. Bueno, pues lo hemos compartido, y que el pastor es la persona más cercana con la iglesia. Es pues casi literal, ¿no? Que es el que pues casi viene haciendo como, pues es su familia, literal es su familia. Su familia tiene que estar pendiente, tiene que pues pues atenderlo, es escucharlo, orar, ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo sumamente, pues, es demandante. Entonces, y dice también algo que me llamó la atención, bueno, que también las ovejas escuchan la voz de su pastor, escuchan la voz, y aquella oveja que no escucha, pues, la voz del pastor, bueno, sencillamente esa oveja puede brincar las trancas, puede salir del redil. Y también dice que es el que va delante de las ovejas. Bueno, pues que eso a mí se me viene en mi cabeza ahorita, pues le da la seguridad por la confianza, pues es lo que inspira a un pastor: seguridad, confianza, libertad y tranquilidad. ¿Sale? Porque tiene el cuidado de estar cuidado de la gente, pues. Y dice punto uno: un pastor ama y cuida sus ovejas. El rebaño conoce a su pastor, pues le ha dado ejemplo. Hebreos 13:7. Bueno, vamos a Hebreos 13:7. A ver qué dice Hebreos 13:7, amada familia. Vamos a Hebreos 13:7. Dice así: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Bueno, pues también nos habla a nosotros, ¿verdad? Como ovejas, como el pueblo de Dios que somos, bueno, que imitamos la fe del pastor. Bueno, pues yo digo, pues un hombre valiente, por ejemplo, el pastor Alberto Chávez, pues casi llegamos el mismo tiempo a esta congregación. Pues llega un punto que él tiene que dejar su trabajo y aprender a depender de Dios. Aprender no nomás de que cuando uno ora y: Señor, usa mi vida para ministrar, para atender a la gente, para que haya sanidad, sino que obviamente que es parte pero también vivir por la fe, comer. Gracias a Dios, pues él no paga la renta, ¿verdad? Pero imagínense si el pastor tuviera que pagar su renta, y tiene que vivir por la fe. Y si la iglesia es grande o pequeña, a veces puede ser que la iglesia es grande, pero si no diezma, si la iglesia no está educada, no está enseñada a diezmar, pues imagínense lo que va a pasar con el pastor. Entonces, solamente es para los valientes, pues. Pero si Dios lo ha llamado, yo creo, estoy seguro, convencido de que Dios lo va a sustentar. Punto 3: el pastor posee un corazón protector. Juan 10, 27.
Juan 10:27. Vamos al Evangelio de Juan 10:27. A ver qué dice Juan 10:27. Y 28 dice así de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dice, yo les doy mi vida eterna y nunca perecerá, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Está hablando Jesús aquí. Entonces Jesús dio su vida por usted. Pero obviamente Jesús ya tuvo que vino aquí a este plano terrenal, ya dio su vida por ti y por mí. Hoy por hoy pues está a la diestra del Padre, pero él mismo dice que Efesios 4, 11 y 12, porque él mismo constituye algunos profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. En otra versión dice a fin de equiparlos a la congregación para que haya madurez, para que no nomás un crecimiento en la palabra, en la fe, sino que en todas las áreas de nuestras vidas puede haber ese cambio, esa prosperidad, pues. Y bueno, por amor de él, es que él sigue levantando a persona como pastor para que haga responsable, para que sea cargo de la iglesia, del pueblo del Señor. Luego dice, el pastor alimente y nutre a su rebaño con la palabra, Hebreos 13:7, donde acabamos de leer, y pastor sabe cómo cuidar las ovejas recién nacidas. Bueno, pues y si alguien de aquí es del campo, bueno, cuando nace eh, una, una abeja recién nacida, pues la cuida, incluso pues le pega a eh, este, pues en el ubre de su mamá para que se alimente. Bueno, ¿y cuál es la función del pastor? Pues guiarnos, orientarnos, decirnos que tenemos que orar, que tenemos que leer, que tenemos que agradecer a Dios. Bueno, encaminándonos en el lugar correcto, que es desarrollar nuestra fe con Dios. Y luego dice, pero también sabe qué hacer con la herida y la descarriada. Dice Ezequiel 34:4. Vamos a Ezequiel 34 en el Antiguo Testamento. Ezequiel, a ver qué dice Ezequiel 34, me parece que dice 4. Dice de la siguiente manera: amada familia, dice así, no fortalecen a la débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no han traído a la descarriada, ni buscan la pérdida, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Bueno, pues aquí está hablando el profeta Ezequiel, ¿verdad? Lo que hace pues un pastor, lo que hace, ¿verdad? No debe de ser así. Si la oveja, si un hermano, pues necesita, y eso lo podemos aplicar nosotros como servidores que somos. Pues bueno, cuando viene un hermano desanimado, pues no le podemos decir, pues usted está así porque es pecador, usted está así por esto, pues no podemos decir, no, porque sabemos que somos carne. Pues si estamos bien ahorita, gracias a Dios, esperemos que mañana también, y así mismo esperemos que la otra semana estemos bien, pero no podemos decir que jamás, pues, de que tú y yo ya tenemos alas, porque dice Pablo, el que se está considerado que está bien, bueno, que se cuide más. Entonces, que tengamos cuidado en esa parte, amada familia. Dice, el pastor gobierna y administra la congregación bajo la dirección del Espíritu Santo. Primera carta de Timoteo 3, 4 al 5. Primera carta de Timoteo. Vamos a, vamos a primera carta de Timoteo. 3, 5 al 4. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Vemos aquí el exhorto de aquí de Pablo a Timoteo aquí. El que quiere servir,
El que quiere obispar, el que quiere liderear, el que quiere ser pastor, bueno, buena obra ha deseado, pero también tiene que gobernar bien a su casa, porque si no gobierna bien a su casa, entonces ¿cómo podrá dirigir, cuidar a la iglesia del Señor? Hizo una tarea sumamente fuerte, difícil, complicado para mí, pero estamos viendo el ministerio del pastor. El pastor es la máxima autoridad dentro de una iglesia local, establecido por Dios, amada familia, no porque yo siento, no porque yo quiero, porque si yo siento, no, 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 no. Dice un amigo mío, no tiene que ser almático de sentir o no, no, no siento, pues eso tiene que ser Dios, Dios habla, tiene que ser público. Vayamos en Hechos capítulo 13. Pues dice que había una iglesia en Antioquía, estaban maestros, estaban profetas, estaba Bernabé, Pablo, había otras personas ministrando la presencia de Dios cuando el Espíritu Santo dijo, apárteme a Julano de tal, tal, porque para esto los he llamado. Pero se refería a Pablo y a Bernabé, pero usted sabe que Pablo, que Saulo de Tarso, se convierte en el libro de los Hechos capítulo 9 y a capítulo 13. Algunos dicen que los historiadores dicen que esos 10, 11, 12, 13, esos 5 capítulos ya fueron más de 15 años. Y Pablo ya traía una trayectoria. Pablo ya había ganado, resucitado muertos, andando enfermos, alcanzado a muchas personas. Y y la verdad es que no es que yo siento, pues, sabemos cómo fue el llamado del apóstol, del hermano Saulo de Tarso. Dice, bueno, lo tumba él se cae y tiene un encuentro con Jesús y le dice, bueno, pues, ¿por qué me persigues? Dura cosa es entrar cosa contra el aguijón. Entonces, Saulo dice, Señor, pues dime qué quieres que haga, y le da indicaciones. Y desde ahí predica a Saulo de Tarso y lo cambia de nombre y lo pone Pablo. Entonces, no tiene que decir si siento o no siento. Y también otra cosa, un punto muy importante, pues, es que el pastor no es el pastor nada más por el título, sino que también tiene que ver evidencia, tiene que ver gente que le sigue, que está con él. Seguimos, vamos a seguir. Dice el pastor, dice ya supimos que la máxima autoridad de la iglesia local. Dice, el tiempo de los pastores iglesias solitarias se terminó. El patrón bíblico lo podemos observar en el ministerio de Pablo, pues a pesar de la dinastía, de la distancia, mantenía supervisión apostólica en las iglesias que él había fundado. Dicha supervisión la realizaba personalmente por el contacto que mantenía a través de cartas enviando a algunos de sus colaboradores, etcétera. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo aquí con Timoteo. Bueno, con Timoteo, con Tito, con Parpenas, con Epafrodito, etcétera, 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 a los Corintios, a las Gálatas, a los Efesios, pues él ha levantado todas esas iglesias. Todas esas cartas, cartas paulinas, cartas generales, bueno, pues es la manera de estar cerca de la iglesia, estar cerca a la iglesia y la persona que está de responsable, que es el pastor, pues entonces, pues dice que nosotros somos cristianos apostólicos porque sigue ese modelo, el modelo de Pablo. El Pablo ha levantado siervos, ha establecido iglesias y a su vez supervisando, estando cerca de la gente, cerca del pueblo de Dios. Bueno, ese es el ministerio este, del pastor, amada familia, pues lo vamos a dejar aquí para que la otra semana vamos a tocar lo que es el ministerio del maestro. El maestro, bueno, ya ¿qué aprendimos? Bueno, la tarea solamente es una pregunta. ¿Qué representa el pastor para usted? O o qué ha entendido acerca del pastor, cuál es la función o cuál es la función de un pastor. Un pastor local, recordemos que el pastor él no puede andar viajando, él no puede estar aquí, allá, pues
porque más bien aprendimos que el pastor tiene que estar cerca de la gente, es el que cuida, pues, es el que cuida el rebaño, es el que está pendiente del rebaño, es el que está pendiente de quien se enferma para estar orando, para vendar, para curar, para pastorear a la iglesia local. Y los otros cuatro ministerios, bueno, esos son ministerios inherentes, como se dice, se pueden ser, pues, se envían aquí, se van a otro lugar, y también pues son reconocidos también que a otros ministerios que son que sí sea el apóstol, que sí es el profeta, que es el evangelista, pastor y su maestro. Bueno, son gente que se mueve, pero en el caso del pastor, bueno, pues él no sale, él no, ¿verdad? Porque tiene un compromiso con la iglesia, tiene el compromiso de cuidar el rebaño del Señor, porque Dios lo ha llamado, Dios lo ha levantado para cuidar, para estar cerca de la iglesia. Amada familia, pues bueno, entonces repito la pregunta: ¿qué entiende usted por eso, en cuanto al pastor, la figura del pastor, o qué representa el pastor dentro de la iglesia? Bueno, espero eso es todo, amada familia. Dios me lo bendiga grandemente. Dios llene nuestro corazón. Bendiciones.